La guerra que devastaba Oriente desde 1937 y desde la invasión japonesa de China llegó a Europa el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. Se hizo mundial el 7 de diciembre de 1941, cuando los aviones japoneses atacaron la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Llegó a todos los continentes y duró 6 años. Terminó con un arma nueva para una época nueva. Esta es la historia del mayor evento provocado por el hombre, y estos hombres forman parte de dicha historia. Fueron testigos de los triunfos y de las tragedias de la guerra, allá donde tuvo lugar. Su testimonio es parte de la historia de cómo se creó nuestro mundo, por parte de quienes pudieron pagar el precio y por aquellos que no lo consiguieron en las guerras que cambiaron el mundo. En un mundo desestabilizado por los problemas de la Primera Guerra Mundial, cuyo tratado de paz dejó sin resolver, se alzaron los dictadores y sus ambiciones volvieron a llevar a Europa al borde del conflicto. En anteriores episodios de guerras que cambiaron el mundo, Europa acabó al límite cuando una alianza entre Alemania y la Unión Soviética hizo que tuvieran la osadía de invadir Polonia. Estamos en la primavera de 1940. Han pasado 6 meses con poca actividad, la llamada falsa guerra. Esta va a terminar y el vocabulario de la guerra recibirá una palabra nueva: Blitzkrieg. Episodio 3. Blitzkrieg. El 10 de enero de 1940, un avión militar alemán hizo un aterrizaje forzoso en Meselan-sur-Meuse, en Bélgica. A bordo estaba el mayor Helmut Rheinberger, oficial del Estado Mayor de la 7ª División Aerotransportada. En su posesión tenía una copia completa de Volk-Gelb, el Plan Amarillo. El plan alemán para la invasión de Europa Occidental. La pérdida del documento en manos enemigas fue, según el jefe de operaciones alemán, catastrófica. Hitler se vio obligado a posponer su invasión hasta primavera, para alivio de su alto mando, que pretendía detenerse para poder reparar, descansar y reequiparse. Ese retraso fue la falsa guerra. La situación de peligro del Plan Amarillo presentó al general Erich von Manstein la oportunidad de volver a plantear su estrategia de invasión, que había sido rechazada. El Plan Amarillo no era más que un refrito del plan ofensivo con el que Alemania fue a la guerra en 1914. Se trataba de un ataque a través de la frontera belga, flanqueando las posiciones defensivas de Francia. Era la estrategia que esperaban los aliados. Las pérdidas atroces de la Primera Guerra Mundial, 4,5 millones de bajas francesas y 1,5 millones de muertos, persuadió a Francia de que el futuro de la guerra estaba en el uso de trincheras y ametralladoras. Francia había gastado ingentes sumas de dinero entre guerras para una posición defensiva. Su mayor parte, tal vez unos 3.000 millones de francos franceses, habían sido destinados a una instalación fortificada con el nombre del ministro de guerra que la había iniciado, André Maginot. La línea Maginot fortificó la frontera entre Francia y Alemania. Estaba equipada con un ferrocarril subterráneo, cines subterráneos y una guarnición de 500,000 de soldados dispuestos a rechazar cualquier asalto directo de Alemania.
Esta posición supuestamente inexpugnable obligaría a Alemania, o eso decían, a atacar por Bélgica, replicando la ofensiva de 1914. Y ahí fue donde los franceses y los ingleses concentraron sus fuerzas desde finales de 1939. Si se hubiera implementado el Plan Amarillo, el ataque por la frontera belga, el resultado sería inescrutable. Seguramente habría sido una lucha más igualada y no la paliza que iban a sufrir. Tras abandonar el Plan Amarillo después del accidente en Meselan-sur-Meuse, el alto mando alemán se vio obligado a pensar en una estrategia alternativa. Fue el momento de Erich von Manstein, un soldado profesional de tradición prusiana. A mediados de febrero, Hitler aceptó el plan de von Manstein, que llegó a conocerse como el Sichelschnitt o el golpe de hoz. Los anteriores planes proponían un gancho de derecha en dirección hacia los puertos del canal. El golpe de hoz sería uno de izquierda, deslizándose tras los ejércitos aliados que esperaban que su enemigo entrara por la frontera belga. El gancho sería lanzado con el concepto nuevo de la masa de blindados. Walter Benck, jefe de operaciones de la primera división de Panzers, acuñó una expresión que explica el pensamiento de las tácticas alemanas con blindados, opuestas a las aliadas. Golpea con el puño, decía Benck, no tantees con los dedos. Los blindados alemanes serían un puño cerrado, no como los dedos extendidos de las tácticas aliadas, que seguirían ganando terreno sin esperar una batalla orquestada. Von Manstein pretendía explotar el punto débil que fue crucial para la perdición de Francia. El hueco entre las defensas de la frontera belga y la línea Maginot. Ese hueco era el bosque de las Ardenas. El punto al que los teóricos del ejército alemán llamaban el punto focal o centro de gravedad. Para von Manstein, el punto focal era el río Mosa, entre Sedan y Dinant. Según los planificadores alemanes, no se podría lanzar un ataque a través del denso bosque de las Ardenas, pero según el plan Manstein, los blindados podrían adentrarse en el bosque y, sin ser detectados, atacarían la retaguardia de las líneas aliadas, mientras éstas se enfrentaban al ataque frontal que no solo pasaría por Bélgica, sino también por los Países Bajos, cuya soberanía había respetado el Kaiser 25 años atrás. Bélgica y Francia estuvieron en la Primera Guerra Mundial, pero los Países Bajos eran neutrales. Y supusimos que no nos pasaría nada. Todos esperaban que la cosa no iría a peor. Hitler se arriesgó. Ordenó que se utilizara todo el material y munición reservados para la guerra. Su idea era que podrían reabastecerse en las tierras conquistadas. Por ejemplo, cuando comenzó la invasión, la Luftwaffe tenía bombas solo suficientes para 14 días de combate. Los alemanes eran superados en número en todos sus frentes. Tenían 3 grupos militares compuestos por 133 divisiones. Los aliados a los que se enfrentaban tenían 145 divisiones y 3,7 millones de hombres comparados con los 2,7 millones de Alemania. Y al menos sobre el papel, Francia era superior en tanques y aviones por sí misma. Hitler dijo en agosto de 1941, «Nunca utilizaré la palabra Blitzkrieg, porque es una palabra muy absurda». Pero significa literalmente guerra relámpago, algo que se pegó como una lapa al ideal de las ofensivas mecanizadas de Alemania. Y la más devastadora comenzó a las 5:45 del 10 de mayo de 1940. En menos de 6 semanas, en una derrota tan catastrófica y humillante como se pueda imaginar, la batalla llegaría a su fin, y todos los países de Europa continental que no se habían aliado con Alemania ni habían preservado su neutralidad estarían bajo el control de los nazis.
El asalto alemán comenzó con un bombardeo de la Luftwaffe sobre aeródromos aliados. Las tropas aerotransportadas alemanas saltaron a los Países Bajos para tomar los puentes importantes. En Bélgica, la fortaleza supuestamente inexpugnable de Evenemal, la llave de Lieja, cayó ante soldados aerotransportados que superaron sus defensas con la simple estratagema de aterrizar sobre su tejado. Las unidades del Grupo B de Von Bock cruzaron las fronteras holandesa y belga para que los aliados mordieran el anzuelo. El comandante aliado, el general francés Gamelin, picó moviendo hacia el norte a 3 ejércitos franceses y a toda la fuerza expedicionaria británica, 40 divisiones en total, para enfrentarse a la invasión que anticipaban desde Bélgica. Pero la verdadera amenaza estaba en el Grupo A, en el centro. Sus 7 divisiones de Panzers, con 1.800 tanques, destrozaron las Ardenas. Una parte de la filosofía militar alemana es la táctica de misión, que fomentaba y esperaba la iniciativa de sus comandantes, dando flexibilidad para llegar a sus objetivos. Cuando la Blitzkrieg asaltó las defensas franco-inglesas, fue la iniciativa de generales como Heinz Guderian e Irving Rommel, cuya reputación se confirmaría posteriormente en las batallas del norte de África, la que llevó a sus fuerzas a lo largo del país, desafiando a sus superiores y sus intentos de tenerlos controlados. En la tarde del que sería el primer día de la invasión, el primer ministro británico Neville Chamberlain renunció a su cargo. Uno de sus ministros, Leo Amery, dijo que Chamberlain odiaba tanto la guerra que estaba decidido a contribuir lo mínimo posible. Chamberlain fue sustituido por Winston Churchill, quien no odiaba la guerra. Sirvió en la Primera Guerra Mundial y estuvo en la última gran carga de caballería británica en Omdurmán, Sudán, a finales del siglo XIX. En mayo de 1940, Winston Churchill tenía 65 años, solo 5 años menos que el hombre al que sustituyó. El hombre alabado es Winston Churchill. Entre sus colegas el señor Chamberlain, cuya dimisión de su cargo se hizo de una forma digna de su gran sinceridad, hará de mano derecha de Churchill. 2 días después de que Churchill tomara su cargo el 12 de mayo, las unidades alemanas entraron en Francia, asegurando la orilla norte del Mosa. El día 13, el ejército holandés se retiró para hacer una última resistencia en la línea Ámsterdam-Rotterdam-Utrecht. Pero los Países Bajos estaban perdidos y ese mismo día la reina Guillermina y su gobierno fueron evacuados a Londres. El 10 de mayo Alemania atacó a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica y Francia, a todos en el mismo día. Al quinto día la Fuerza Aérea Alemana bombardeó Rotterdam. Hicieron mucho daño. No sé cuántas personas murieron, pero sé que hubo muertos. Y aquel día el alto mando holandés se rindió. Y estábamos ocupados. En los primeros días de ocupación, unas cuantas familias judías se suicidaron. ¿Cuántas? No lo sé. Pero estoy seguro de que el rumor existió. Esta familia, aquella. El incesante asalto alemán ahora estaba presionando a los aliados por todo el frente. Los Países Bajos estaban fuera. Los blindados de los grupos A y B se movieron contra el 9º ejército francés, que fue arrasado. Los 12º y 16º ejércitos alemanes, que habían cruzado el Mosa, amenazaban la retaguardia de la posición aliada. En París, intentaron suplicar a Dios. En su momento más preocupante, los franceses oyen las llamadas a la oración. Ha tenido lugar una misa de intercesión en la Catedral de Notre Dame en París. Han asistido el primer ministro, el señor Renaud y el señor Daladier con el embajador estadounidense. El día en el que se rindieron los Países Bajos, el primer ministro francés telefoneó a su homólogo británico. Nos han derrotado, dijo Paul Renaud. Nos han vencido, hemos perdido la batalla. Churchill solo pudo responder, no ha podido ser tan rápido.
pero lo fue. Cuando llamó a Churchill, Renault estaba reaccionando a una noticia del frente. Si se podía decir que había un acto responsable de sellar el destino de Francia, fue la batalla de Sedan. El 1 de septiembre de 1870, la fuerza prusiana había destruido al ejército francés en Sedan, forzando la abdicación del emperador y fomentando la causa de la unificación alemana bajo una administración prusiana. Esta resonancia histórica añadió cierto significado a una batalla que ahora se estaba luchando sobre el mismo terreno. El 16 de mayo, los aliados empezaron a retirarse de Bélgica. El 17, los combates en Sedan acabaron con la victoria alemana. Los alemanes habían recorrido 320 kilómetros en 7 días, cruzando el río Mosa e irrumpiendo en la retaguardia aliada sin defender. En el 7º día de la invasión, Bruselas, la capital belga, cayó. Se vieron a los tanques alemanes repostando en las gasolineras locales, a los soldados alemanes ordeñando vacas abandonadas en los prados. Quienes apoyaban muy de cerca a los tanques y a la infantería eran la artillería y la Luftwaffe. La Fuerza Aérea Alemana había sido diseñada para dar apoyo sobre el terreno. Sus defectos posteriores son debido a esta prioridad, pero durante la invasión de Francia no fueron defectos. Los cazas alemanes dominaban los cielos, y lo que más temían los militares y civiles era la aproximación estridente de los Junkers 87, los Stuka. La abreviatura de Sturzkampfflugzeug, bombardero en picado. Iban equipados con un aparato aterrador que los alemanes llamaban la trompeta de Jericó, una sirena activada por la hélice que hizo que la llegada de estos aviones, con su aullido, fuera tan amenazadora como una bestia mitológica. Me bajé en Cali y pensé, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? Y las ventanas del restaurante, del muelle estaban rotas y estaba desconcertado, todavía no entendía nada. De repente llegaron los aviones con sus aullidos. Los silbidos de las bombas y de las pasadas de los Stukas hacían un chillido horrible. Nos tiramos contra las dunas de arena, sacando tierra a puñados, intentando meternos bajo tierra. El miedo era tan abrumador y entonces supe que estábamos en guerra. El 19 de mayo, Gamelin fue sustituido como comandante aliado por el general Weygand, pero ya era tarde. La 7ª división de Panzers, liderada por Rommel, había llegado a Cambrai el día 18, y el 20, los blindados alemanes llegaron al Canal de la Mancha y a la desembocadura del río Somme, donde hubo un baño de sangre en la Primera Guerra Mundial. Esta intrusión partió a los ejércitos aliados por la mitad. Los aliados intentaron contraatacar, pero mientras los alemanes agrupaban a sus 2.700 tanques, los aliados seguían pensando que el tanque era un apoyo de infantería e hicieron que sus 3.000 vehículos se dispersaran a lo largo de todo el frente. Tras el fracaso del contraataque aliado, los alemanes siguieron hacia el norte, buscando el premio que no consiguieron las tropas del Kaiser 25 años antes, los puertos del Canal de la Mancha. Una orden que ha desconcertado a muchos cambió el curso de la batalla. El 24 de mayo, los grupos alemanes A y B se reunieron, y el grupo de von Kleist se paró a escasos 25 kilómetros de Dunkerque, donde se oponía a una escasa división francesa y a un cuerpo de infantería británico debilitado. Y entonces, en uno de esos puntos de inflexión habituales e inexplicables de la guerra, recibió la orden de parar. El día posterior a esa orden, Hitler visitó el cuartel general del Grupo A y confirmó la decisión de von Rundstedt. Cuestionamos esta decisión porque, en retrospectiva, podemos ver lo debilitada que estaba la resistencia francesa a partir de ese momento y lo barata que fue la rendición francesa.
Para Hitler y para sus generales, aún había que conquistar al grueso de las Fuerzas Armadas francesas, y tras 2 semanas de duros combates, a muchas de las unidades blindadas de Alemania les quedaba un 30% de sus efectivos. Ciertamente lo prudente sería parar para reorganizarse y reequiparse. Lo que no podían saber era que no necesitaban prudencia. El 25 de mayo, el día después de la visita de Hitler al frente, Lord Gort, comandante de la Fuerza Expedicionaria Británica, fue notificado por los belgas liderados por el rey Leopoldo de que su situación era desesperada. Gort decidió que su deber era salvar a su ejército para luchar otro día y no sacrificarlo por una causa perdida. Empezó a retirar a sus efectivos en Dunkerque al día siguiente, el 26 de mayo, evacuando a casi 28.000 hombres no vitales para su capacidad de combate. El camino desde Boulogne estaba lleno de cuerpos en movimiento. Es lo único que se me ocurre. Porque no se parecían a personas. Había hombres, mujeres y niños con maletas arrastrando carros. Los niños no hablaban ni jugaban. Sus expresiones estaban vacías, solo miraban hacia adelante. Iban a ninguna parte. El mariscal Hermann Göring, jefe de la Fuerza Aérea Alemana, se alegró de que la matanza de las tropas de Dunkerque fuera para su Luftwaffe, pero la Luftwaffe no podía cumplir esta misión. Los bombarderos no podían encontrar sus objetivos de noche y los cazas no podían maniobrar con eficacia. Hizo falta un último milagro para salvar a las tropas de Dunkerque. El célebre Canal de la Mancha estuvo en calma a lo largo de toda la operación. El 26 de mayo se rescindió la orden de detenerse, pero ya era tarde. Se había organizado una armada, se estableció un perímetro defensivo eficaz y los 330.000 efectivos aliados que se reunieron en Dunkerque fueron evacuados. Había 222 buques de la Royal Navy y unas 850 naves civiles en Dunkerque. En vez de sacar a los 45.000 que esperaban, la flota se llevó a 338.000 soldados aliados. Mientras íbamos al puerto, nos bombardearon y caí al suelo un par de veces. El puerto estaba lleno de barcos hundidos y pude ver a alguien en el muelle corriendo delante de mí. Podía oírle correr y pensé, sale humo de la chimenea de ese barco. Corrí y llegué hasta el muelle y conseguí coger al barco. El 40% de los evacuados de Dunkerque, 170.000 hombres, eran soldados franceses. Fueron devueltos a su costa, al suroeste de Francia, para que siguieran luchando. Tras la rendición de Francia, se quedaron fuera de la guerra. Dunkerque había salvado al grueso de la Fuerza Expedicionaria Británica, pero había sido desarmada por completo. Dejaron atrás 64.000 vehículos y 2.500 armas. Los evacuados habían sido machacados en todos los sentidos, pero no fueron vencidos ni tampoco perseguidos. Cuando me alisté, mi entrenamiento era el mismo que el de la guerra del 14 al 18. En la punta de cada rifle había una bayoneta de 45 centímetros. Y nos metíamos en trincheras, cargando contra sacos de ramas o de paja. Los apuñalábamos. Y claro, no fue hasta la época de Dunkerque cuando aprendimos que había otra forma de luchar, que era la Blitzkrieg. Y fueron los alemanes los que nos enseñaron. La evacuación siguió hasta el 4 de junio, cuando los alemanes entraron en Dunkerque. Al día siguiente continuaron su ofensiva, adentrándose en Francia por el sur. El 9 expulsaron a los franceses del Somme. El resultado ya era indudable. El día 10, oliéndose la victoria,
Mussolini declaró la guerra a Gran Bretaña y a Francia, y el gobierno francés abandonó París. La cautela de Mussolini es comprensible. Su ejército era más pequeño y estaba peor equipado que en 1915. El 11 de junio, París se declaró una ciudad abierta, con la esperanza de salvarla de los bombardeos y de la destrucción. El 14 de junio, el general Bogislav von Stübnitz llevó a la 87 División de Infantería de la Wehrmacht por las calles casi abandonadas de la capital francesa. Al día siguiente, el 15 de junio, 400.000 franceses de los ejércitos tercero, quinto y octavo, que estaban rodeados, se rindieron en masa. Mientras, al otro lado de Europa, en una jugada oportunista, la Unión Soviética expandió su imperio liquidando a Letonia, Lituania y Estonia como naciones independientes. El 17 de junio, el mariscal Pétain, de 86 años, el héroe de Verdún de la Primera Guerra Mundial, cuyo traslado a París cuando era embajador en España fue aplaudido por el público, anunció que había tomado las riendas como jefe del Estado y que quería llegar a un armisticio. El nivel de pánico que pretendía aplacar este anuncio en su país queda ilustrado por los 8 millones de franceses que abandonaron sus hogares desde que comenzara la invasión. Un aviador británico, al ver a algunos civiles siendo ametrallados en una carretera por un caza alemán, dijo de los alemanes: "Al final, sí que son unos mierdas". Los gobiernos holandés y belga, aunque el rey belga siguió en su país, fueron al exilio, y muchos suplicaron que los franceses hicieran lo mismo, tal vez mudándose a las colonias francesas del norte de África para continuar su lucha desde allí. Pero en vez de hacer eso, el gobierno del mariscal Pétain decidió rendirse. El 18 de junio el mariscal Pétain sustituyó a Renaud como primer ministro, el día en el que Churchill declaró en la Cámara de los Comunes, jurando que si el Imperio Británico y su Commonwealth iban a durar 1000 años, sus hombres dirían que este sería su mejor momento. Para Francia no era su mejor momento. Ese mismo día, Charles de Gaulle envió un mensaje desde Londres. Dijo al pueblo francés: "Esta guerra no acaba con la batalla de Francia, es una guerra mundial. Creemos que el honor de los franceses depende de que sigamos en guerra junto con nuestros aliados". En ese momento nos metíamos en un barco grande. Dejamos Francia en junio de 1940, cuando Francia cayó. Fui a Inglaterra. Y entonces oí que de Gaulle seguiría en la guerra con los británicos. Nos esforzamos en investigar quién era de Gaulle, porque nadie sabía quién era. Tras unos días de pesquisas, decidimos reunirnos. Nos reunimos el 13 de julio de 1940. El día en el que de Gaulle hizo su llamamiento, Churchill dijo en uno de sus mejores discursos: "La batalla de Francia ha acabado, y espero que la batalla de Inglaterra esté a punto de empezar". En una de esas ironías de la historia, los discursos se hicieron en el día que marcaba el 125 aniversario de la batalla de Waterloo, donde Gran Bretaña y sus aliados alemanes derrotaron a los franceses de Napoleón. El 17 de junio, Gran Bretaña sufrió su peor desastre marítimo, 3 veces peor que el Titanic. El Cunard Lancastria, que llevaba entre 6.000 y 9.000 evacuados, soldados y civiles que se quedaron en Francia tras la operación de Dunkerque, fue hundido por aviones alemanes. Solo se salvaron 2.500 personas. Churchill impuso un apagón informativo sobre el suceso, creyendo que los británicos ya tenían bastantes malas noticias. El 20 de junio, Lyon cayó y se declaró un alto el fuego general en Francia. Más de 1,5 millones de soldados franceses se convirtieron en presos alemanes.
Cuando Charles de Gaulle pidió que se continuara la resistencia, al general Weygand, su comandante en jefe, le pareció una sandez. Dijo: dentro de 3 semanas ahorcarán a Inglaterra como si fuera una gallina. Churchill haría posteriormente el famoso comentario: menuda gallina, menudo cuello. La rendición oficial de Francia se firmó el 22 de junio. Francia, aunque no todos los franceses, estaba fuera de la guerra. El Kaiser, que había abdicado al acabar la Primera Guerra Mundial, telegrafió a Hitler desde su exilio en los Países Bajos. Dijo: mi Führer, le doy la enhorabuena y espero que bajo su maravilloso liderazgo, la monarquía alemana sea restaurada por completo. Hitler se giró a su ayudante y dijo: será idiota. La Blitzkrieg fue un desastre militar, pero no una derrota militar. Las fuerzas armadas francesas seguían sobre el terreno cuando el gobierno claudicó, y tras el armisticio se encontraron 1.700 aviones del frente francés distribuidos por los aeródromos de la zona sin ocupar. Nunca se enfrentaron contra los alemanes. La caída de Francia no fue por culpa de su derrota, sino por su rendición. El régimen de Vichy, que se convirtió en el gobierno francés, siendo Vichy una ciudad termal en donde se ubicó, estuvo implicado en los asuntos más polémicos de la Segunda Guerra Mundial. Era el mariscal Philippe Pétain, el escudo de Francia, quien salvó a su país de la humillación de una derrota total, o estaba interesado en congraciarse con la ideología de Hitler con la que simpatizaba. En 1934, cuando empezaron a alzarse los dictadores, el periódico francés Le Petit Journal hizo una encuesta. Francia había sufrido 42 gobiernos débiles entre guerras, y la encuesta preguntaba: ¿quién debería ser su dictador? Philippe Pétain fue la opción más popular con 200.000 votos. El segundo fue Pierre Laval, que se convertiría en el primer ministro de Vichy. Recibió 31.000 votos. Cuando Pétain formó su gobierno, abolió la República por completo. Se deshizo del lema que se había utilizado durante la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad, y lo sustituyó por trabajo, familia y patria. Pétain dijo que Francia sería una sociedad nueva, que rechazaría la falsa idea de la igualdad entre hombres. El armisticio que firmó Pétain aceptó la ocupación alemana de 3/5 partes de Francia, el corazón industrial, la zona fronteriza con Alemania y toda la costa atlántica y del Canal de la Mancha. El gobierno de Vichy gobernaba el país en teoría, pero en realidad solo tenía la soberanía completa de la que se conocía como la zona libre. Pétain también aceptó pagar el coste completo de la ocupación, que fue sobreinflado por los alemanes. Se calcula que Francia contribuyó al 42% de las ayudas externas del Reich durante la guerra. El suministro de las granjas y fábricas francesas, su mano de obra para las fábricas alemanas, la compra de material militar francés y las detenciones continuas de 1,5 millones de prisioneros de guerra franceses formaban parte de un armisticio muy unilateral. A Francia le permitieron mantener su imperio exterior y su marina, y era la flota francesa lo que más preocupaba al gobierno británico en ese momento. Este pidió la confirmación de que la flota no caería en manos del Eje. Al no recibir dicha confirmación, la Royal Navy bloqueó a la flota en sus bases al norte de África, en Mazalquivir y Orán. El 23 de julio, el almirante James Somerville comunicó sus condiciones al almirante francés Marcel Bruno-Gensoul. Para nosotros, sus camaradas hasta ahora, nos es imposible dejar que sus magníficos buques estén bajo el poder del enemigo alemán. Escribió: el gobierno de Su Majestad me ha dado órdenes de exigir que la flota francesa actúe siguiendo una de las siguientes alternativas. Y enumeró: unirse a él, hundir la flota
o zarpar con una tripulación mínima hacia algún puerto francés de las Indias Occidentales, donde puedan ser desmilitarizados a nuestra satisfacción o tal vez confiados a Estados Unidos. En caso contrario, tengo órdenes del gobierno de Su Majestad de utilizar toda la fuerza necesaria para impedir que sus buques caigan en manos alemanas. Pero el almirante Gensoul no aceptó. Somerville abrió fuego. El primer enfrentamiento entre las fuerzas británicas y francesas desde Waterloo provocó la muerte de 1.297 militares franceses, el hundimiento de un acorazado, daños a 5 buques y a las relaciones anglo-francesas. Gran Bretaña estaba sola, pero al menos, gracias a Dunkerque, aún tenía una especie de ejército. Es importante recordar de cara a reconocer que la guerra estaba aún lejos de terminar, que la fuerza expedicionaria británica representaba una pequeña parte de las fuerzas que tenía Gran Bretaña a través de su imperio, razonablemente unificado, un imperio que se movilizaba para ayudarla igual que hacía una generación. Quienes estaban en sus dominios volverían a demostrar su disposición para pagar el precio de ser un imperio. No fue hasta mayo o junio de 1940 cuando supimos que Gran Bretaña estaba con la espalda contra la pared, que la iban a invadir los nazis. Así que hubo un derroche de fervor patriótico por toda Australia y la gente, miles de personas, literalmente miles, iban corriendo a alistarse para ayudar a Gran Bretaña. Pero el precio de ser un imperio no se compartió equitativamente. Entre las tropas francesas que fueron abandonadas a su suerte, había miles de soldados de las posesiones africanas de Francia. Unos 10.000 soldados murieron en combate, y entre los que fueron tomados como prisioneros, se calcula que un mínimo de 3.000 fueron fusilados sin miramientos en un crimen racial. Tras la evacuación de Dunkerque y la caída de Francia, en Gran Bretaña se dio la orden de que las campanas de las iglesias que tañían cada domingo dejaran de hacerlo, salvo para avisar de una invasión. Y todos esperaban una invasión de las islas británicas por una Alemania desenfrenada. Al fin y al cabo, según sus cifras, las tropas que volvieron a suelo británico llevaban a pensar que si la Wehrmacht les invadía, ésta se enfrentaría a una oposición más débil que la que habían despachado en Bélgica y en los Países Bajos. En vez de invadirlos, la Luftwaffe tiró panfletos sobre Inglaterra a mediados de julio. Su título era Un último llamamiento a la razón. El 19 de julio Hitler dijo: «Creo que es mi deber ante mi conciencia volver a apelar a la razón y al sentido común en Gran Bretaña». Aún sigue habiendo controversia sobre si la declaración de paz hacia Gran Bretaña fue sincera, si habría sido posible una paz. Hasta su muerte, Adolf Hitler diría que se había visto obligado a hacer la guerra y describiría a Winston Churchill como un hombre belicista. Hola. Suerte a todos. Seguid así. Todo va bien. Estáis haciendo vuestra parte. Cuando Churchill se convirtió en primer ministro, su país ya estaba en guerra, y las pruebas de las ambiciones crueles y destructivas de Hitler eran abrumadoras. Puede que fuera posible la paz, pero pierde credibilidad si se piensa en que hubiese sido una paz duradera, o una en la que el Reino Unido hubiera recibido un mejor tratamiento que Francia, obligada a permitir su ocupación, despojada de su fuerza militar y obligada a pagar 50 veces el coste real de la ocupación. Churchill no quiso saber nada. En el primero de sus discursos más emblemáticos dijo al pueblo británico: «Iremos hasta el final. Lucharemos en el mar y en los océanos, defenderemos nuestra isla, sea cual sea el precio». Y prometió: «Nunca nos rendiremos».
iba en serio. Por ese motivo, en ese mismo momento, el 18 de julio, el día anterior a la declaración conciliadora de Hitler, Churchill cerró la carretera de Birmania. Aunque los conflictos de Oriente y Occidente todavía no se habían fusionado en un gran conflicto, esta guerra ya era mundial. Birmania era parte del Imperio Británico, introducida por el padre de Churchill, Lord Randolph Churchill, y la carretera, que nunca fue más que un camino precario por el que pasaban los camiones lentamente, llevaba hasta 30.000 toneladas de suministros diarios que ayudaban a China en su lucha contra Japón. El 18 de julio de 1940, Churchill, gran enemigo del apaciguamiento, cedió ante las presiones japonesas y cerró la carretera de Birmania. Más tarde se defendería diciendo que al dejar la carretera abierta podría haber ocurrido algo peligroso. Algo peligroso habría sido que Japón hubiera actuado por su cuenta, enfrentándose a Birmania y forzando a Gran Bretaña a tener una guerra entre dos frentes. Pero al apaciguar a Japón no evitó su peligro. El día que Churchill cerró la carretera, el partido militar de Japón triunfó, y el general Hideki Toyo, que se haría famoso posteriormente como primer ministro en tiempos de guerra, se convirtió en el ministro de la guerra. Unos días después, Japón anunció su intención de crear una gran esfera de coprosperidad en el este de Asia. En septiembre de 1940, Japón ocupó Indochina y firmó un acuerdo tripartito con Roma y Berlín. La amenaza al Imperio Británico de Oriente se hacía cada vez más palpable. El precio de ser un imperio ascendía. Hitler era un gran admirador del Imperio Británico. En su libro Mi lucha, hizo patente su admiración por el Imperio Británico y su película favorita era Tres lanceros bengalíes. Adolf Hitler, antes de comenzar la invasión contra la Unión Soviética, diría: lo que India era para Inglaterra, es lo que los territorios de Rusia serán para nosotros. Creía que los dos imperios podrían coexistir, y el 14 de agosto, el día anterior al comienzo de la batalla de Inglaterra, dijo a los 12 generales que había ascendido a mariscales de campo que Alemania no se beneficiaría de la derrota de Gran Bretaña. Quienes se beneficiarían, según Hitler, serían Japón en Asia, Rusia en la India, Italia en el Mediterráneo y Estados Unidos en el comercio mundial. Por eso Hitler dijo: es posible llegar a una paz con Gran Bretaña. Pero no sería así.